Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi Cornejo y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube de Madre Alquimia, donde me gusta compartirles un poquito más sobre diferentes lenguajes simbólicos, sobre astrología, sobre tarot, sobre arte y sobre todo aquello que a mí me guste y me haya ayudado en este camino de volver a conectarnos con la esencia que somos, ¿no? Y con la conciencia de ser seres sutiles, energéticos y espirituales. Así que bueno, gracias por estar ahí. Este es un video donde vamos a hablar de tarot especialmente. Así que si sos como yo, que les gusta ver videos de tarot, ver videos en YouTube, les invito a tomarse su tecito, a ponerse cómodos y cómodas y a empezar. Este video se titula Tarot para qué y para quién, porque me gustaría que tratemos de, bueno, responder un poco esas preguntas al final. Em, Así que voy a empezar contándoles una de las características para mí fundamentales de los lenguajes simbólicos en especial y en el tarot como parte de ese entramado simbólico al que también pertenece, que es la importancia de su lenguaje visual. El tarot, para quienes no lo conocen, tal vez aún, es un mazo de cartas en principio, ¿no? Desde un lugar como súper básico, es un mazo que tiene cartas, que están los cuatro palos eh, de conocidos típicos de la baraja española, ¿sí? Está la corte también, lo que se conocen como reyes, reinas, los ballets o las sotas. Y luego están los arcanos mayores, que son 22 figuras que van a representar distintas escenas, distintos personajes, distintos arcanos. Estos 22 arcanos mayores, que es como el primer camino que uno toma cuando quiere conocer el tarot, son los que guardan estos misterios que uno va descubriendo en distintos niveles y que de alguna manera se fueron perdiendo, no se sabe si es que se fueron perdiendo de las barajas españolas o simplemente se creó otro juego. Bueno, hay todo un misterio alrededor de la historia de cómo nace el tarot que no lo vamos a abordar en este video, pero sí contarles que acá, en estos 22 arcanos mayores, es donde se guarda esa información que es bien esotérica y que es la que nos va a permitir comprender la profundidad del símbolo también que carga, ¿sí? Entonces, como les decía, son imágenes, ¿sí? Acá no tenemos, o sea, tenemos imagen y tenemos número y sí, obviamente tenemos, no en todos, pero en la mayoría tenemos un nombre, ¿sí? Esa es toda la información que el tarot nos da. Con lo cual, su lenguaje primordial es el lenguaje visual. Cuando hablamos de lenguaje visual hablamos de esto, ¿no? De una composición, de una imagen, eh, de un color, de una forma y de determinados elementos también que están puestos ahí de determinada manera. Nada es azaroso en el azar, todo tiene su sentido y todo nos está diciendo algo. Entonces, ¿por qué tal vez se decide de alguna manera transmitir muchísimo conocimiento espiritual, gnóstico, alquímico inclusive, a través de la imagen, ¿no? Que es algo que vemos mucho en distintas épocas, pero especialmente en la época medieval, después en el Renacimiento, y bueno, y después esto vuelve a tener sus diferentes momentos de fuerza con la que vuelve la enseñanza a través de la imagen. La imagen tiene la capacidad de poder traspasar nuestra mente más concreta, ¿no? Como tiene una conexión directa con nuestro inconsciente. Y esto es algo que solemos pasarlo bastante por alto, aunque hoy en día, y más en esta sociedad moderna, estamos llenos de estímulos visuales por donde se nos entrega y se nos estimula y se nos brinda un montón de información. Y esto
es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, no estoy diciendo nada que sea de otro mundo ni nada extraño, ¿sí? Esto lo debe estudiar muy bien el marketing, la publicidad, quienes venimos del arte, como es mi caso, hemos estudiado la simbiología, la semiótica. Bueno, se estudia, perdón, se estudia la forma visual de comunicar. Y esa forma visual de comunicar es muy efectiva porque, como les decía recién, va directo a nuestro inconsciente. Es como que no, como si no pudiéramos tener un filtro nosotros. Recibimos eso, recibimos esa imagen y es tan rápida la conexión que hace nuestro cerebro hacia una emoción, hacia un recuerdo o hacia algo que activa nuestro inconsciente que no tenemos como capacidad de acción. Es otra forma, y les diría que es la primer forma como seres humanos que hemos desarrollado el lenguaje y la comunicación, que es la no verbal. El lenguaje no verbal no se lo tiene mucho en cuenta y es nuestro primer lenguaje, ¿sí? Nuestro primer lenguaje no es la palabra viene mucho después y viene además con un aprendizaje que es lento y que tiene otro recorrido. Sin embargo, antes de la palabra nos hemos podido comunicar de muchísimas otras maneras que son mucho más sutiles. Piensen en el momento del nacimiento, piensen en el bebé, inclusive dentro del vientre de la madre o el bebé fuera, que ya se empieza a comunicar, ¿sí? Inclusive de formas que hasta tampoco consideramos como la telepatía. Pero al no estimular determinadas formas no verbales de comunicarnos, algunas las vamos dejando sin uso y otras quedan muy, muy impregnadas en nuestras formas, ¿sí? Ahí, en todo ese desarrollo del lenguaje no verbal, donde se transmite muchísima información, va quedando esta memoria interior al cual una imagen, un color, un aroma, obviamente que la palabra también, ¿no? Pero bueno, un sonido, eh, un gesto, bueno, muchas cosas de este tipo activan memorias y activan cuestiones que ya están dentro, aprendidas por nuestro contexto y nuestro territorio, nuestra familia y demás, más también esto existe a un nivel colectivo, ¿no? Hay lenguajes no verbales que son colectivos. Entonces, eh, el estudio del gnosticismo, de la alquimia, esto se puede ver en las religiones, bueno, en un montón de aspectos, se desarrolla lo que sería una expresión visual, ¿no? Esto lo vemos las pinturas, los cuadros, las imágenes. Es verdad que hay religiones que optan por ejemplo, no adorar imágenes, y tiene un sentido también, y va a estar seguramente relacionado un poco a lo que estamos viendo. Eh, Más también la expresión artística, la expresión visual, la expresión visual siempre fue muy importante como medio de creatividad, de creación en la materia y también como medio de meditación y de conexión con planos sutiles. Hay muchísimos artistas a lo largo de la historia que han conectado con estas formas, especialmente tal vez los que más jugaron con esto. Podríamos hablar de los dadaístas, de los surrealistas. Hay toda una movida en esa época donde ellos se nota en muchos de los artistas que tenían conocimiento alquímico, gnóstico, esotérico, y donde trabajaban y estimulaban mucho esta capacidad de poder a través de la imagen, de la contemplación, llegar a conectar con estos planos sutiles, invisibles, que percibimos, que sabemos que están, ¿no? que de alguna manera los sentimos inclusive, pero que a veces nos cuesta acceder a ellos de una forma consciente, porque justamente en nuestra mente
más hoy en día y dependiendo de la cultura, de nuevo, ¿no? Dependiendo del contexto en el que nos hayamos desarrollado, tendremos más o menos creencias limitantes para entrar, para acceder a esto. Por eso, una de las características del tarot que es un juego. En algún punto no hay que olvidarse que con esta baraja se jugaba realmente. eh, y que lo podemos plantear como un sistema y un juego, ¿sí? Es importante porque a través del juego, de hecho, también aprendemos un montón, ¿no? Desde niños aprendemos a través del juego. Aprendemos cosas que van a ser útiles para la vida. Hay mucho simbolismo. Esto siempre recuérdenlo, ¿no? Recordémoslo. Somos seres simbólicos y nuestras primeras creaciones han sido simbólicas en el mundo. Eh, Porque el simbolismo nos permite unir esta humanidad, esta fisicalidad que somos, esta terrenalidad que somos, con ese misterio que nos rodea. Y ese primer misterio, llamémoslo naturaleza, llamémoslo ciclos, llamémoslo cielos, estrellas, todo lo que en algún momento nos ha atravesado porque nos atraviesa desde la vivencia, desde la contemplación y bueno, y desde el desarrollo como seres humanos, pero que también nos conecta con un misterio mayor, ¿no? Bien, el tarot, como muchos otros lenguajes oraculares que también se desarrollaron en distintos momentos del mundo, de la historia, es un lenguaje que nos permite conectar con ese campo invisible de información eh, y poder a través de él dar eh, dar una forma, ¿no? Una forma a algo sutil que es muy difícil en principio, porque uno cómo explica lo sutil, ¿no? ¿Cómo explica las emociones? O sea, sí hay formas, inclusive hasta físicas, de explicar lo que sucede en el cuerpo, pero eso no es explicar realmente lo que uno siente, ¿no? O lo que uno percibe. Entonces, fíjense la importancia del lenguaje entonces visual en general, les digo yo, o sea, para mí como amante del arte, podés ponerte a contemplar una obra de arte que te guste o que te disguste o buscar distintas expresiones artísticas y realmente van a ver que eso también hace que uno acceda a un campo sutil solo desde la contemplación, ¿no? Y que pueda conectar con el artista que hizo esa obra y con el mensaje y con el lenguaje y con algo inclusive mucho mayor. Eso para mí es una de las cosas maravillosas que tiene el arte visual y que a veces, bueno, me estoy yendo un poco de tema, pero a veces siento que no es tan valorado, ¿no? Porque un sonido, por ejemplo, como es la música, que es otro lenguaje no verbal, eh, la vibración es más fuerte y podemos desde la fisicalidad comprender esa que nos están atravesando esas ondas, ¿no? La música mueve con el ritmo, tiene un pulso que el cuerpo físico lo puede sentir claramente. En cambio, la contemplación de una obra artística eh, nos abre a tener que utilizar más esa percepción para que te atraviese una imagen, un paisaje, un color, una forma, ¿no? Entonces es un nivel mucho más sutil todavía de conectar con eso, con lo cual les súper invito a hacer esos ejercicios también, inclusive si les gusta el tarot, de poder ir a museos o bueno, a lugares que puedan conectar con esto, porque el arte y la expresión artística, la expresión visual, siempre acompañó el desarrollo de, de la humanidad. Bueno, volviendo al tarot, que les juro que tiene todo que ver, tiene esa magia, ¿sí? De que alguien, este misterio, quien sea que haya creado el tarot, hizo una composición y creó algo que es a veces muy, muy difícil de hacer, que es hacer una síntesis de una imagen
que va a conectar no solo con algo interior propio, sino con una verdad o un misterio, vamos a decir, un misterio colectivo, ¿sí? Conecta con el inconsciente colectivo el tarot. Entonces, esta imagen tal vez nos lleve a un camino común que transitamos, no importa dónde sea que hayamos nacido. Cada transitar será particular, diferente y desde ya, pero es como decirles que esta imagen en todos lados la vamos a poder comprender o vamos a poder llegar a ese misterio del que nos está hablando y crea esto que es bastante complejo de crear, que es crear un lenguaje universal. El tarot es un lenguaje universal, por eso trasciende el idioma también, ¿no? Y por eso creo que también se pudo desparramar por el mundo a tal punto de que ni sabemos exactamente de dónde viene o cómo viene o quién lo creó o cómo se creó, ¿no? Bueno, sí decirles que en el momento de mayor auge del tarot, a principios del Renacimiento, había todo un gran desarrollo de la imagen, de la alegoría, de las enseñanzas a través de las imágenes y de trabajar mucho con esto. Entonces, bueno, obviamente el tarot no está por fuera de eso, ¿no? Pensemos en los tratados alquimistas, que hay algunos que son todos imágenes solamente, y es a través de la contemplación y de la mirada de la imagen, de la comprensión del símbolo y un montón de cosas más que se estimulan, que se llega a eso que se quiere transmitir, ¿sí? O a ese secreto o a ese misterio que guarda la imagen, pero que no se tiene que entender desde un lugar racional, mental. Por eso no había libros escritos necesariamente, más allá que ahora en la modernidad sí, pero fue una transmisión que se fue dando desde la oralidad y desde la oralidad, como muchas enseñanzas ocultistas o esotéricas. Y bueno, y ahora sí se han creado a distintos autores que ponen esto en libros. Pero acá también invitarles a que si se van a conectar con el tarot, no vayan primero al libro necesariamente. O sea, hagan lo que quieran desde ya. Pero, y lean libros. No estoy diciendo que no. Pero tal vez es más interesante que en principio hagan el ejercicio de conectarse directamente con la imagen y que puedan ver ustedes qué les pasa, qué les genera, qué historias se cuentan detrás de la imagen, les gusta, no les gusta, qué les llama la atención, qué no, y jugar con eso, ¿no? Con la contemplación. Ya ahí están accediendo, aunque no quieran, a interactuar con esta herramienta e interactuar con esos misterios que guarda. Porque además, como les decía, el tarot accede a nuestro inconsciente y ya a partir de ahí empieza a hacer su labor. Y esto es gracias a que es una imagen, ¿sí? Bueno, por eso me parece muy hermoso cómo se comunica algo, a ver, dentro de los misterios del tarot hay muchas capas de entendimiento, ¿sí? Una es la simbólica, una es la arquetípica, una es la histórica y hay más, les diría, más todavía para profundizar. Con lo cual también recomendar que cuando se conecten con el tarot sigan haciéndolo desde este lado de curiosidad, intuitivo, y que de a poco vayan abriendo esas capas a medida que esas capas estén disponibles para ser abiertas, aperturadas también. A veces nos apuramos o nos queremos apurar con la integración del conocimiento, queremos ya saber todo y la realidad es que todo el tiempo vamos a estar descubriendo dimensiones de los lenguajes simbólicos especialmente, porque a mayor profundización más cosas descubrís. Y esto lo puede decir cualquier persona que esté conectada con el tarot hace muchos años, se va a dar cuenta que no te deja de sorprender en algún punto, que frente a determinadas consultas que uno hace o en el encuentro con los otros o en el intercambio,
ves cómo el tarot se vuelve a manifestar de una forma distinta, ves cómo un arcano vuelve a mostrar una cara que antes no veíamos. El tarot lo podemos trabajar desde justamente al tener toda esta diversidad que tiene, porque es una síntesis de eso diverso, se puede abordar desde muchos lugares. Entonces podemos abordarlo solo desde lo visual y ver qué nos pasa con las conexiones visuales. Podemos abordarlo, desde un lugar del simbolismo. Por ejemplo, a mí en el último tiempo, como empecé a estudiar más sobre simbología, encontré otro entendimiento de los símbolos que hay dentro del tarot. Y eso me abrió otra capa de entendimiento que yo al principio no tenía idea o no lo registraba porque no lo sabía. Podemos abrir la puerta de lo arquetípico y vamos a ver que lo arquetípico, bueno, también tiene sus bordes y también tiene sus espacios de ser transformado, lo arquetípico, ¿no? Y no quedarnos en cajas que encierran significados o que nos vuelven a traer etiquetas. Bueno, es muy interesante todo lo que abre el tarot, con lo cual este video también es un poco una invitación a que hagan el camino y el recorrido divirtiéndose y viendo por qué lado a ustedes les va llamando, que es por ese lado que tienen que ir seguramente. Bien. Otro aspecto del tarot que me gustaría abordar un poco hoy es que nos ayuda a darle forma, con esto de que le podemos dar forma a lo sutil, porque de repente con el tarot podemos... sí, no quiero repetirme con dar forma y tampoco quisiera decir apalabrar, pero bueno, vamos a decir apalabrar, darle palabra, darle una entidad a algo que percibimos especialmente de nuestro inconsciente. Sepan que la primer capa con la que justamente vamos a estar elaborando con el tarot es con nuestro propio inconsciente, con aquello que justamente está puesto en un lugar que no nos es siempre de fácil acceso porque justamente es inconsciente, y el tarot, al ser una imagen, nos ayuda a ese ejercicio de traer lo que esté disponible del inconsciente al consciente de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con lo inconsciente? ¿O qué pasa también, para no dejarlo solo en un plano como muy psicológico, que tampoco es mi métier? Lo voy a llevar a lo esotérico porque es lo que a mí realmente me gusta. Hay espacios y hay entramados que si sos una persona que sos muy sensible o que percibís, y que eso todavía te da temor o que eso todavía no sabes cómo acceder a eso, el tarot puede ser una gran herramienta para justamente afinar ese canal, para afinar tu percepción, para afinar tu intuición, y dejar de temerle. Yo desde muy chica percibo muchísimas cosas y veo cosas y en fin, el mundo energético es un mundo para mí muy, muy cercano, les diría que a veces mucho más cercano que el humano. Entonces, también he sido muy miedosa porque desde ya nadie te enseña a qué hacer con esas percepciones en principio, ¿no? Entonces el tarot, cuando aparece en mi vida, también aparece en un momento de muchísima apertura de esto nuevamente, un nuevo ciclo de apertura, y aparece el tarot como para darme confianza, les diría, para darme seguridad, para darme un medio, porque el tarot es un medio para el cual yo puedo dar cauce desde un lugar amoroso, respetuoso, profundo, interior, a todo eso que a veces sentimos, que nos pasa, que nos atraviesa, que tampoco a veces entendemos de dónde viene. Entonces fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque a veces justamente hay mucho prejuicio con una mirada para mí antigua del tarot, o de una de las tantas formas con las que se lo utilizó, que es desde la manera oracular. Desde ya el tarot es un oráculo,
eh, porque con todo lo que sintetiza tiene un acceso maravilloso a estos planos invisibles y sutiles, con lo cual se puede acceder a esa información que esté disponible, como les digo, en principio desde nuestro inconsciente, pero también desde lo energético, ¿no? Y sutil. Entonces, poder tener una herramienta que me permite poder darle cauce a eso desde un lugar seguro, es algo maravilloso y es algo que nos ayuda a crecer en vez de quedarnos como chiquitas o chiquitos no pudiendo desarrollar algo que está ahí, que está todo el tiempo ahí, ¿no? Como uno no puede apagar el chip de la percepción. Entonces animarles también a eso, ¿no? Que si tienen miedo, que si a veces se cuestionan o de que si conecto con cosas oscuras, no oscuras. Bueno, tal vez el tarot es una gran puerta para animarse a estudiar, para animarse a sacarse esas dudas de cómo funciona el mundo energético, para que el tarot después lo lleve a, no sé, aprender de qué se trata una limpieza energética, de qué se trata hablar de energías, de qué se tratan los campos sutiles, de qué se tratan las distintas dimensiones. O sea, el mundo que se abre es enorme, si ustedes lo quieren tomar desde ahí, si lo necesitan, ¿no? El aprender tarot es una gran herramienta para eso, para mí. Al menos a mí me dio muchísima estructura, ¿no? Una estructura que además no es mental y racional. Porque para estructuras mentales y racionales tenemos demasiadas cosas ya. Por eso amo el tarot. Y perdón que sea repetitiva, pero que sea un lenguaje visual lo cambia todo. Da una libertad que yo pocas veces lo encuentro, ¿no? O en realidad lo encuentro tal vez sí en los medios artísticos de nuevo, ¿no? En las expresiones artísticas donde podemos agarrar y crear con eso. Acá lo que vamos a crear o lo que vamos a co-crear en realidad es la interpretación de un lenguaje de lo sutil, ¿sí? Vamos a tratar de leer esos campos sutiles y ponerle un nombre, hacer un recorrido, comprender un ciclo, comprender en qué estadio estamos, recibir mensajes, más que consejos, aunque sí se habla de consejos, pero recibir mensajes. Y a veces esos mensajes, como les decía antes, más allá de las interpretaciones que nuestra mente va a ir haciendo desde el lugar que puede, ese mensaje también es un mensaje no verbal que se va a estar recibiendo desde otro lugar y que va a ir haciendo su camino interior sin que nosotros la realidad lo controlemos, ¿sí? Va a ir decantando esa información. Muchas veces en consulta yo les digo, porque a veces se abren grandes cosas o se mueven muchos temas o a veces es una pequeña cosa, dejen que decante, ¿no? Dejen que decante ese arcano en nuestro interior, desde este lugar inconsciente, como confiemos en eso, ¿no? Bueno, y otro aspecto, relacionando lo que hablaba al principio de la fuerza de la imagen con esto que es un poquito más esotérico, sutil, energético, el tarot tiene arcanos, esos arcanos que uno podría juzgarlos ¿de qué? Ni me sale ya a mí decirles qué, porque no tengo ya, por suerte pude resignificar esa connotación negativa, pero vamos a decir arcanos negativos, arcanos que la gente les tiene miedo, ¿no? Arcanos que uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo va a aparecer esto acá, no? Uno de ellos es la popularmente llamada la muerte, aunque en el tarot de Marsella este arcano no tiene nombre, solo tiene número, y es el arcano 13. Otro arcano es el diablo, por ejemplo, que lo nombré y acá apareció justo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos bombardeados constantemente de distintas imágenes, ¿no? Acá como hay que tener mucha disciplina, no sé si es disciplina la palabra, hay que tener, sí, saber de qué uno nutre su mente, ¿sí? Y cada uno sabrá qué le hace bien y qué le hace mal a su mente, ¿no? Qué sé yo, a mí ver determinado tipo de películas me hace mal y yo sé que están hechas para estimular determinadas emociones,
Y más allá de que, fíjense, ¿no? El otro día veía un meme donde decía todo es la música y ponía una escena de una película con una música romántica y la escena era totalmente distinta, ¿no? De nuevo, la importancia del lenguaje no verbal, la música que se pone, los colores que se utilizan. Desde ya el cine es el lugar donde más se explora esto. Y desde esos dispositivos culturales que uno diría, también desde el marketing, eh, pero a veces para mí las películas, sí, creo que son las que más imágenes visuales nos regalan y nos mueven a nivel emocional. Van a ver, una vez que se metan en este camino, que hay muchas series, hay muchas cosas que hablan de temas profundos, y hay mucho bombardeo de imágenes que no tenemos, o sea, en principio si no conoces el lenguaje simbólico no te das cuenta, pero la imagen aparece, ¿no? Entonces de repente, pum, te aparece un arcano ahí como en el fondo, un arcano que no va a ser porque les digo que no da tanto miedo. El arcano 13 del Marsella, van a utilizar otras barajas más modernas. O aparece la imagen de la tarotista y aparece todo esto. Y eso va construyendo en nuestro interior, sin que nosotros hagamos nada, solo ver, una concepción, una preconcepción, una idea asociada además a una emoción, que si es una emoción de miedo, la próxima vez que nos enfrentemos a estas imágenes, lo primero que se va a activar es eso, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Hay imágenes que a nivel inconsciente colectivo siempre van a ser muy fuertes. Una de ellas es, como les decía, la muerte, el diablo. Si nosotros aprendemos el tarot desde esta mirada que, por si no lo dije en un principio, la mirada con la que yo lo aprendí, con la que yo también lo transmito, es una mirada evolutiva, ¿no? Desde una mirada evolutiva en el sentido de entender que los arcanos tienen un camino evolutivo, que tienen un camino cíclico, que tienen una historia que están contando, que tienen un sentido mayor por el cual todos están unidos, son parte de un sistema. El tarot es un sistema, es un entramado de figuras, de 78 figuras, que lo que van a hacer es mostrarnos el sentido de algo. Y ese sentido que nos quieren mostrar el tarot es esa unión, es ese misterio que existe entre la unión de lo terrenal y lo celestial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este entramado hay muchísimas imágenes que van a tener una connotación negativa, una connotación más densa. Pero si yo, a través de ir a conocer, ir a aprender, desde distintas miradas inclusive, ¿no? Podemos aprender distintas miradas de lo mismo. Uno deja de tener miedo, ¿se entiende? Uno ya cuando ve una imagen, ya no lo bombardean, porque ya conocemos desde nuestro inconsciente, ya le hemos puesto un trabajo, una labor interior, ya no nos genera miedo, ya sabemos que le podemos dar otro significado o que entendemos otra cosa o que nos podemos dar cuenta que en realidad en el fondo nos están queriendo contar, poniendo tal imagen de tal manera, ¿no? Esto les va a pasar si estudian simbolismo en general y van a ver, o sea, cuando uno empieza como a despertar, ¿sí? A mí a veces me gusta usar esa palabra porque siento que está muy trillada y que parece que queda como en un lugar muy raro. Pero el despertar en realidad tiene que ver para mí desde esta mirada con conocer el símbolo, conocer eso, que es antiquísimo, gente, es antiquísima esta información, no es de ahora, pero que se sigue utilizando y se sigue utilizando y se nos sigue bombardeando con esta información a través del miedo, a través de estimularnos determinadas emociones, etcétera, etcétera. Conocer el tarot, nos da herramientas de autogestión interior, ¿se entiende?
O sea, es súper importante para mí desde ese lugar. Hay otras herramientas que pueden dar lo mismo, puede ser, hay muchos caminos para los cuales uno entrar en contacto con aquello que está oculto, ¿no? A simple vista, hay muchos caminos. A mí me gusta recorro a la par otros caminos mucho más sutiles, inclusive que el tarot, pero el tarot siempre fue como la guía, ¿no? Y como les decía, fue esa primera herramienta que me brindó un espacio seguro para abrirme a este mundo que siempre percibí, ¿no? Entonces, en el fondo, decirles que conocer el tarot desde esta manera nos da muchísimas herramientas y siento que nos devuelve el poder desde muchos lugares. Y uno es ¿no? Entonces, ¿para qué el tarot? Que era la pregunta inicial. ¿Para qué el tarot? Bueno, el tarot para esto. Para tener un espacio seguro y un camino de autodescubrimiento personal, por sobre todo, y de conexión con el todo que nos rodea. No considero que el tarot sea una herramienta que nos aliena en absoluto. Por el contrario, nos hace dar cuenta lo vincular que somos, y no solo entre nosotros y nosotras, sino con el todo. Y especialmente con la parte espiritual y energética que hemos dejado tan de lado y que para mí eso nos tiene tan mal como sociedad hoy en día. Fue habernos olvidado o habernos reprimido o haber castigado nuestra naturaleza metafísica, nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza energética. Y esa a veces es un llamado del alma, el poder conectar con alguna de todas estas herramientas para volver a darle espacio a ese diálogo con lo sutil, a ese diálogo con el espíritu, a ese diálogo con el alma, a esa unión entre el cielo y la tierra. Si hay algo que enseña el tarot o que muestra de alguna manera en sus imágenes, es la importancia del camino que vamos recorriendo, que es la integración entre el cielo y la tierra y entre el espíritu y la materia. Y eso es hermoso. Y creo que pocas herramientas como el tarot hablan un lenguaje tan claro, tan entendible y tan profundo a través de sus imágenes para iniciar ese recorrido. Por eso digo, entre otras muchas razones más que podría seguir nombrando, que el camino del tarot es un camino iniciático, transformador, que te atraviesa, que te hace conectar profundamente con vos mismo, con las dualidades y las contradicciones que viven adentro nuestro, con ese mundo que no vemos, pero que está. Y creo que en el fondo nos puede brindar una mayor libertad, una mayor libertad interior. Así que bueno, espero que este video les haya servido para animarse a conectar con esta herramienta. Pronto estoy abriendo a fines de abril las formaciones de tarot. Para esa información les dejo todo abajo en la descripción de este video, y si no pueden ir a mi Instagram @madrealquimia para enterarse mejor sobre todo eso. Más hoy quería compartirles o transmitirles un poquito de lo que las características que para mí son totalmente fundamentales del tarot. Hay muchas más, como les digo, hay muchas más capas de las cuales podemos meternos y hablar, pero vamos de a poquito, nadie nos apura. Lo primero es sacarnos el miedo y comprender que aquí hay una gran herramienta que nos puede ayudar a iluminar el camino y por sobre todo a conectarnos con una parte muy esencial de nosotros mismos, que es esa parte energética, sutil, inconsciente, que necesitamos volver a recuperar. Así que bueno, gracias por escuchar hasta acá, gracias por estar en este canal. Si les gustó este video, les pido que me dejen su like, que compartan, que se suscriban.
Y bueno, prontito, si así se da, seguiré compartiéndoles más videos sobre estos temas. Muchas gracias y nos vemos pronto.